Hola, sean bienvenidos a mi canal Mi Enseña, donde nosotros vamos a tener clases correspondientes a física, matemáticas y química para niveles preparatoria y universidad. El día de hoy vamos a tratar lo que vienen a ser las series de potencias y bueno, vamos a dar por iniciados. Sean bienvenidos. ¿Qué es una serie de potencias? Bueno, una serie de potencias pues corresponde a ser un subconjunto o una familia, subfamilia de lo que se conocen como series de funciones. Es una serie de funciones donde se introduce una variable independiente a una serie que puede ser cualquier valor. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, pues vamos a explicar lo que vienen a ser las series de potencias. Bueno, una serie de potencias tiene la siguiente estructura. Entonces, vamos a ver, nosotros podemos ver la notación sigma, la tenemos aquí, como saben, definimos a todos los sumandos de esta serie con los números naturales, es decir, parten de cero y son todos los enteros positivos. Después de eso, nosotros tenemos el valor de una constante que va a multiplicar una suma. De esa suma, nosotros vamos a tener una variable independiente. Que bueno, está denotada aquí por X. Esta suma es algebraica, puede ser un más, puede ser un menos, puede ser suma, puede ser resto, o sea, la verdad es que no hay inconveniente por eso. Ahora, el valor de esta suma pues puede ser cualquier elemento real, entonces este sumando que yo tengo puede ser cualquier número que se encuentre en conjunto de los reales. Ahora, por último, pues tenemos lo que conocemos como la potencia o el exponente, que vienen a ser los números naturales en la suma. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra potencia o lo que viene a ser nuestro exponente. Muy bien. Como recordatorio, bueno, recordemos que en estas situaciones lo que corresponde hacer una serie, pues no es más que la contracción de una suma donde se inicia a partir de lo que nos indica a nosotros en la parte inferior de la notación sigma, es decir, en este punto en particular, aquí es el inicio, y nosotros tenemos el final en la parte superior de la notación sigma. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a ir sustituyendo todos los números naturales en esta ley de conformación o en esta sucesión y vamos a ir generando cada uno de los sumandos, como lo tenemos abajo. Aquí ustedes pueden observar que yo voy haciendo una sustitución para el exponente. Entonces, respeto todo lo demás y veo que vamos a empezar en 0, más lo que viene siendo el siguiente sumando, que es exactamente primero, pero elevado a la primera potencia, a la segunda potencia, y así sucesivamente, hasta que lo hagamos en esta situación de manera infinita. ¿Por qué infinita? Porque ustedes pueden ver que, bueno, esta suma nunca acaba. Se indica que siempre continúa. Es interesante de las series de potencias que hay ciertos valores que puede obtener nuestra variable independiente, es decir, ciertos valores que nosotros vamos a darles a lo que corresponde a ser X, que van a provocar la convergencia o la divergencia. Recordando, la convergencia en una serie no es más que entender que esa suma, a pesar de que es infinita, nos va a dar un valor constante, un valor finito, es decir, un número tal cual. Entonces, si yo tengo los valores de X y los sustituyo, por ejemplo, en lo que viene a ser mi serie de, la estructura de mi serie de potencias, o sea, partimos desde 0, terminamos en infinito, y aquí estoy viendo que es X igual a 1, entonces voy a poner una constante, ahorita no la conozco, sustituyo a X, 1, más menos lo que valga nuestro sumando a elevado a n. Esto quiere decir que aquí el resultado de esta suma va a ser un número que vamos a denominar con la constante C1. Muy bien. Entonces, a partir de este momento, pues yo sé que esto está convergiendo. Esta suma va a quedar o va a resultar en un número constante. En el caso contrario, cuando yo estoy viendo lo que corresponde a ser una serie divergente, esto quiere decir que cuando yo sustituya el valor de X, por ejemplo, n igual a 0 hasta infinito, es nuestra notación sigma, K, aquí están diciendo que es 3, entonces esto es 3
más menos lo que vaya a valer a elevado al exponente n, esto nunca se va a acabar. Entonces, puede ser que incremente de manera indefinida o decremente, es decir, que siempre esté aumentando va a tender a infinito o que siempre esté disminuyendo va a tender a menos infinito. Entonces, como tal, pues esa suma pues nunca se va a terminar. Esa es la idea básica de la convergencia en una serie. Entonces, para entender la convergencia en una serie, solamente debemos de recordar que la convergencia pues es cuando tenemos la suma de todos los elementos nos va a dar un resultado. Cuando diverge, pues no tenemos un resultado. Así de sencillo. Muy bien. Para estudiar la convergencia es bien interesante que vamos a introducir un concepto que se llama radio de convergencia. ¿Qué es el radio de convergencia? También denominado como campo de convergencia. Son aquel conjunto de valores que puede tomar X, tales que van a provocar lo que viene siendo la convergencia. Entonces voy a decir del 3 al 7, del 3 al 7, yo sé que todos estos provocan convergencia. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que o el conjunto de valores que provocan la convergencia están juntos, no están separados, un 0 por aquí, un 8 por acá. No, 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 están juntos. Entonces, esto quiere decir que si yo agarro desde 3 hasta, ay, perdón, me equivoqué de símbolo, desde 3 hasta lo que viene siendo 7, o aproximar más 7, si yo lo introduzco en lo que viene siendo mi serie de potencias, yo voy a obtener como tal una serie de tipo convergente. Ahora, ¿por qué se le llama a este conjunto de elementos el campo o radio de convergencia? La verdad es sencillo. Imagínense a los reales, o sea, a todos los números englobados en lo que viene a ser este círculo. Entonces vamos a pensar que por aquí, por ejemplo, vamos a dibujar una pequeña línea que nos ayude a nosotros. Vamos a pensar que dibujo una pequeña línea y aquí yo tengo, por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1. En el centro voy a tener lo que viene a ser 0. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. Entonces, voy a pensar que mi intervalo o mi campo, mi radio de convergencia viene a ser de menos 1 a 1. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? De este círculo que representa todos los elementos, yo voy a tener un círculo que va a tener un radio determinado y el cual voy a observar que se pueden introducir todos los elementos que provocan la convergencia. Es decir, este círculo que yo tengo aquí, pues corresponde a tener un radio de una unidad y pues me está diciendo que me permite entender cuáles son aquellos valores que provocan la convergencia. Esa es la idea de por qué se llama radio o campo de convergencia. Es como entender que de todos estoy agarrando un segmento que puede ser englobado en una pequeña manchita, que podemos decir campo, o puede ser un circulito que le vamos a decir el radio de convergencia, que puede ser descrito por un radio de convergencia. ¿Y cómo nosotros deducimos lo que viene a ser el radio de convergencia? Muy bien, para eso pues me voy a apoyar del siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, pues bueno, ustedes pueden observar que ya escogí el valor de lo que viene a ser mi constante de proporción, que es 1, y el valor de esta suma. Va a ser una suma positiva y va a valer 1. A un ejemplo realmente sencillo. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a utilizar la estructura general de lo que viene a ser mi serie de potencias y vamos a observar pues cómo se comportan y cómo generarlas. Entonces me dice, donde tienes acá, pues básicamente vas a tener una unidad. Perfecto. Ahora, tienes una variable independiente X, muy bien, y te vamos a tener nosotros lo que viene a ser un más, un más 1 que corresponde al sumando que acabamos de escribir. Más n. Entonces, aquí nosotros hemos propuesto la suma de todos los términos que se pueden generar de la siguiente manera. Vamos a agarrar, vamos a partir desde 0 hasta infinito, es una serie infinita de lo que viene siendo x más 1 hasta elevado al exponente n. Aquí estoy omitiendo lo que viene a ser la constante 1 porque es evidente que aquí está implícita. Entonces aquí estoy sumando x más 1 elevado a la 0 más x más 2 elevado a la 1
más lo que viene a ser x más 3 elevado a... Ah, caray, me acabo de dar cuenta que me acabo de equivocar aquí. Perdonen el error, me emocioné yo. Entonces es x más 1. Esto es x más 1 a la 2 y así de manera indefinida. Esta suma va a ser hasta que n se aproxime a infinito. Muy bien. Aquí lo podemos observar para entender o deducir lo que viene a ser el radio o el campo de convergencia. En este ejemplo que estoy utilizando, pues utiliza el criterio de D'Alembert o el criterio del cociente. Recuerden ustedes que el criterio de D'Alembert, el criterio de cociente, dice que nosotros estudiemos cómo es ese término en un estado futuro o en el estado siguiente o incrementando su valor comparado con lo que viene siendo el estado actual o lo que viene siendo la ley de conformación, perdón, la sucesión que estamos estudiando. Y si esto se va decrementando, nosotros vamos a ver que es probable, o vamos a decir, que la sucesión, que la serie converge. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar el modelo del criterio de D'Alembert. Pero bueno, voy a volver a explicarlo nuevamente para que se entienda un poquito mejor. Nosotros tenemos un término que es el término siguiente y el término presente. Entonces vamos a tener un incremento en lo que es n y vamos a tener a n. Y si nosotros hacemos una comparación, dado que n, el término futuro o el término siguiente es más pequeño, cuando hagamos la comparación en magnitud vamos a ver que esto es menor a 1. Y esto lo vamos a hacer y lo vamos a tratar de generalizar para valores muy grandes. Por eso aplicamos el límite, cuando n tiende a ser infinito. Es decir, queremos ver qué va a pasar a valores muy grandes. Entonces, retomando mi ejemplo, pues vamos a ver. ¿Dónde encontramos la sucesión? Bueno, pues recuerden ustedes, la sucesión que se está estudiando, pues es la que está denotada en este circulito o ovalito. Entonces, esto básicamente pues viene a ser el término que estamos estudiando actualmente. Entonces, por lo tanto, cuando yo lo vea, pues es x más 1, simplemente lo va a tener elevado al exponente n. Cuando yo desee ver cuál es el estado siguiente, o el incremento, o el estado futuro, pues lo único que voy a hacer es x más 1, donde yo tenga n, le voy a incrementar una unidad. Entonces lo tenemos aquí. Ahora, a partir de este momento, lo que nosotros vamos a hacer, bueno, va a ser aplicar el criterio de D'Alembert, que no es más que agarrar y obtener el límite cuando n va a tender a valores muy grandes, es decir, a infinito, del valor absoluto de lo que viene a ser x más 1 elevado a la n más 1 entre lo que viene a ser x más 1 elevado al exponente n. Muy bien, para poder resolver este tipo de lo que vienen siendo límites, pues siempre es importante recurrir al álgebra. Como ustedes pueden observar, aquí yo tengo n más 1. Entonces, si nosotros recordamos, hay una ley de lo que son exponentes que si nos dice que si tenemos a elevado a n y a elevado a m, esto es igual a tener a de n más m. Por lo tanto, puedo aplicarlo también en dirección inversa. Esto me va a permitir escribirlo como si fuera el límite cuando n tiende a infinito de lo que viene siendo el valor absoluto de x más 1 elevado al exponente n por x más 1 elevado a la primera potencia entre lo que viene a ser x más 1 elevado a la n. Y por lo tanto, si nosotros observamos lo que voy a puntear en este momento, pues corresponde a ser la unidad. Lo mismo entre lo mismo, pues es la unidad. Por lo tanto, este cociente se vuelve la unidad. De tal manera que continuando con este límite, nosotros vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de x más 1 elevado a la primera potencia es igual a, bueno, aquí es bien interesante. ¿Cómo podemos entender este límite cuando nosotros no tenemos a n? Bueno, si ustedes observan, aquí tenemos un x, un 1 y un 1. Entonces, pues como no hay un n, pues no es, lo podemos entender como si fuera un valor constante. Es ajeno a el elemento
n o la variable n. Por lo tanto, se podría entender esto como si fuera una constante. Por lo tanto, el límite de una constante, pues vuelve a ser esa misma constante. Entonces, el resultado viene a ser el valor absoluto de x más lo que viene a ser 1 elevado a la primera potencia. Muy bien. Y recordemos que esto tiene que ser menor a 1. Por lo tanto, aquí vamos a entrar en inecuaciones o desigualdades. Un tema pues bastante interesante y bastante bonito. Muy bien, entonces a partir de aquí nosotros vamos a agarrar y vamos a recordar que nuestro resultado fue el valor absoluto de x menos, perdón, más 1 elevado a la primera potencia debe de ser menor a la unidad. Entonces estamos buscando aquellos valores que puede obtener x para que este valor absoluto sea menor a la unidad. Muy bien. Aquí igualmente, pues ustedes recuerdan, se pueden aplicar algunas propiedades de inecuaciones o desigualdades y una de ellas, que es la que voy a aplicar, pues dice que si tú tienes el valor absoluto de un elemento A o de un valor A es el cual es menor a un valor B, esto lo puedes expresar como si fuera menos B Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra propiedad, que es la que voy a aplicar, y entonces la puedo utilizar en esta inecuación o desigualdad. Por lo tanto, voy a tener lo que viene a ser menos 1 menor que x más 1. Dije menor que, ¿verdad? Menos 1 mayor que x y x menor que 1. Perdón, me equivoqué, disculpen. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver, ir diciendo, pues esto es interesante, pero ¿sabes qué? A mí me interesa x, no me interesa x más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos agarrar y podemos utilizar álgebra para que nosotros podamos simplificar lo que viene siendo pues cada uno de estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a restar a cada uno de estos elementos en desigualdad el menos 1. Entonces, menos 1 de x más 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces vamos a observar que lo que voy a encerrar ahorita en un pequeño círculo, pues no me resulta más que ser la identidad aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un 0. Por lo tanto, aquí va a tener un menos 2 de lo que viene siendo x hasta 0. Muy bien, por lo tanto, de menos 2 a lo que viene a ser 0, todos los valores que están encerrados entre este número van a provocar que nosotros tengamos una serie de tipo convergente. Muy bien, entonces vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una propuesta. Vamos a tener a x, que va a ser, le vamos a llamar x1, que va a ser igual a 1.5. Entonces, cuando yo lo introduzca en mi serie de potencias, va a resultar, perdón, menos 1.5. Va a resultar que lo que voy a obtener, pues viene a ser una serie de tipo convergente. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo voy a tener mi serie que resultaba ser partimos desde 0 hasta lo que viene a ser infinito de x más 1 elevado al exponente n. Muy bien, entonces al sustituir x, yo voy a obtener que esto es en la serie que parte desde 0, termina en infinito, de lo que viene a ser menos 1.5 más 1 elevado a un exponente n. Ay, para. La pluma enloqueció. Muy bien, entonces, por lo tanto, esto viene a ser igual a una suma que empieza en 0, termina en infinito, de lo que viene a ser menos 0.5 elevado al exponente n. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a ver. Cada vez que yo vaya desarrollando la suma, yo me voy a dar cuenta que este 0 va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Entonces voy a tener menos 0.5 elevado a la 0, más lo que viene a ser menos 0.5 elevado a la primera potencia, más lo que viene a ser 0.5 elevado a la segunda potencia, más 0.5
5 elevado a la tercera potencia y así de manera sucesiva. Por lo tanto, me puedo dar cuenta que conforme yo voy aplicando esta operación, el resultado en cada uno de estos sumandos va decreciendo, de tal manera que conforme yo vaya avanzando, yo voy a ver que lo que proporcionan a la suma es tan pequeño que puedo decir que ya no es significativo, es decir, es como si estuviera sumando un cero. Muy bien, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Esta serie tiene características de ser convergente y efectivamente se encuentra dentro del radio de convergencia. Entonces, hemos visto que todos los valores que se encuentran dentro de este intervalo, pues vienen a provocar o vienen a generarnos lo que viene a ser una serie de tipo convergente. Ahora, es importante y es necesario explicarles que los límites, no he hablado de los límites del radio de convergencia, que en este caso pues corresponde a ser 2 y 0. Entonces nosotros vamos a tener lo que viene a ser el 2 y el 0. Muy bien. Estas situaciones son muy particulares porque si ustedes ven lo que viene a ser si ustedes empiezan a observar lo que viene a ser las series de potencias, se darán cuenta de que si las introduzco, voy a provocar series divergentes. Esto no es necesario ni obligado para todos. Realmente, estos dos que vienen a ser los límites del radio de convergencia, le voy a poner aquí, son los límites del radio de convergencia. Pueden ser convergentes o no. Hay un problema. El criterio de D'Alembert, el que acabo de aplicar, dice que cuando el valor de este límite, cuando n tiende a infinito, del valor a n más 1 entre a n es igual a 1, el criterio no nos ayuda, no es concluyente. Entonces, si yo sustituyo los límites, o para que lo entiendan, los límites son aquellos valores que nos van a decir, ¿sabes qué? Te encuentras en uno y el criterio no sabe si eres convergente o divergente. Por lo tanto, es necesario que tú agarres y tú estudies cada una de estas series si quieres saber si este intervalo es cerrado o es abierto. Entonces, vamos a estudiarlo. Cuando yo agarro y yo tengo que, por ejemplo, x es igual a 0, la serie que va a resultar, pues es la siguiente. De x más 1, que parte a n, entonces aquí lo vamos a transformar introduciendo el valor de x y vamos a ver nosotros que esto resulta ser n igual a 0 desde infinito de lo que viene a ser 0 más 1 elevado a la n. Esta serie que nos da por resultado es la suma de n igual a 0 de infinito de 1 elevado a la n. Entonces, vean ustedes, o sea, tengo una base que es la unidad, voy a agarrar y tengo elevado al exponente n, y bueno, a partir de ese momento, pues yo me puedo dar cuenta, ¿sabes? Que esta serie es divergente, porque al final de cuentas estoy sumando de manera infinita lo que es el 1, por lo tanto su resultado debe ser infinito. Entonces podemos agarrar y podemos ver que nosotros tenemos lo que viene a ser una serie de tipo divergente. En el caso cuando x es igual a menos 2, vamos a agarrar, vamos a obtener nosotros, n es igual a, parte desde 0, termina en infinito, de lo que vendría a ser 2 menos 2 más 1 elevado a la n. Esto va a ser igual a lo que viene a ser n igual a 0 hasta infinito, de lo que viene a ser es menos 1 elevado a la n. Aquí hay una pequeña complicación debido a que pues, los signos se van a estar alternando y pues realmente no sabemos si esto es finito o infinito, pero vamos a agarrar y vamos a pensar en el valor absoluto de estas sumandos. Entonces, al aplicar el valor absoluto, pues bueno, volvemos al mismo caso. ¿Sabes qué? Es una suma de una infinidad de ceros y vamos a comentar y a decir que esta serie resulta ser divergente.
Entonces, esto quiere decir que cuando x toma el valor de 0 o cuando toma el valor de menos 2, pues estamos hablando de que las series resultantes divergen. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener que el intervalo del radio de convergencia es completamente abierto. Si yo toco a 0, lo provoco divergente. Muy bien. Y bueno, con esto pues hemos terminado lo que viene a ser el video del día de hoy. Espero que les haya agradado y sin más, pues que tengan un buen día. Hasta luego.